Hoy en día la deuda de los Estados Unidos supera por lejos su tamaño de PBI. Y esto es como una persona cuya deuda supera el nivel total de sus activos, una empresa o una persona, y eso técnicamente es bancarrota. Eso le sumamos los gastos de otras áreas del gobierno de Estados Unidos, estamos pues más o menos ante un 20% del tamaño del PBI que se gasta en gasto gubernamental, la redundancia, ¿no? Entonces, mientras no se toquen los peces gordos realmente, yo no creo que esto tenga éxito. Tienen pues los influencers hablarnos de estas luchas y vendernos sus libros y no sé qué, polarizando a Latinoamérica en dos bandos, sin que haya lugar para un punto medio. Ante todo esto yo debo mencionar que en realidad es básicamente la vieja lucha de intereses entre dos bandos. A inicios de este mes de febrero del año 2025, el presidente Donald Trump anunció el cierre de la polémica USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y bueno, que era la encargada de canalizar las ayudas al exterior de parte del gobierno de los Estados Unidos a diversas causas sociales de países aliados o del tercer mundo. Como argumento para este cierre, el presidente mencionó el uso escandalosamente corrupto de los dineros de la institución, que estaban alrededor de los 30.000 millones de dólares, en, pues, digamos, programas que poco o nada tenían que ver con sus objetivos originales, como por ejemplo las operaciones transgénero, la Agenda 2030, digamos, agendas progresistas o inclusive la censura en redes sociales. Mucha gente salió a aplaudir al presidente Donald Trump, afirmando que esto es parte de una motosierra necesaria para recortar a los burócratas corruptos del Estado profundo, y que esto va a ayudar a que Estados Unidos pues ahorre dinero y que pues se apalanque hacia un mejor desarrollo económico. Sin embargo, cabe la pregunta, ¿no? ¿Será esto realmente una cruzada cierta contra la anticorrupción, tomando en cuenta que su principal asistente, Elon Musk, ha recibido ayudas gubernamentales, dineros públicos para financiar sus proyectos personales? ¿O será más bien un intento por sustituir la burocracia progresista por una burocracia conservadora más afín a los intereses de Donald Trump? En este video vamos a analizar esto y muchas cosas más para tratar de descubrir los verdaderos motivos que hay detrás. Quédate y te cuento más. Para comenzar, tenemos que mencionar que la USAID fue creada en el año de 1961 por el difunto presidente John F. Kennedy en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Los Estados Unidos necesitaban una agencia gubernamental para canalizar las ayudas sociales que los Estados Unidos brindaban a diversos países del tercer mundo y de esa manera granjearse simpatías e impedir, digamos, la influencia o el expansionismo del comunismo, sobre todo en el tercer mundo. Es así que, digamos, la USAID estuvo detrás de campañas pues contra el hambre, de alfabetización, de apoyos sociales en general, y tuvo un desempeño bastante bueno y ayudó a la buena imagen de los Estados Unidos a lo largo de varias décadas. Sin embargo, todo esto empieza a cambiar fuertemente a raíz del colapso de la Unión Soviética el año 91. Al ya no existir un enemigo al cual combatir, ya no existir una lucha ideológica que guiara los objetivos de la USAID, básicamente empezó a convertirse en una agencia de empleos, la burocracia amiga del presidente o del gobierno de turno, ¿no? Tanto los demócratas como los propios republicanos vinieron haciendo el mismo uso de la USAID a lo largo de los años. Y también, obviamente, la USAID empezó a tener un tinte más político, ¿no? No solamente se limitaba a las ayudas sociales, sino también a facilitar el intervencionismo directo e indirecto de los Estados Unidos en los diversos países del tercer mundo, inclusive llegando al caso de financiar golpes blandos, financiar campañas de desprestigio a, digamos, candidatos políticos que no eran afines a los intereses de los Estados Unidos. Y entonces, de esa manera, la USAID empezó a tener una especie de dinámica propia, unos propios intereses particulares que poco tenían ya que ver con los objetivos originales que habían dado lugar a su creación. Bueno, y acá viene una aclaración importante. Digamos, la USAID ha sido parte del intervencionismo estadounidense. Todos los latinoamericanos sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de intervencionismo estadounidense en la región. O recordamos el Plan Cóndor, recordamos los golpes de Estado, el apoyo a dictaduras, etcétera, etcétera, ¿no? El escándalo Irán-Contras, etcétera, etcétera. Pero para ser justos, el intervencionismo no es solo patrimonio de los Estados Unidos. Es patrimonio o afín a toda gran potencia. Si fuéramos europeos del este, si fuéramos asiáticos centrales, seguramente podríamos dar testimonio del intervencionismo ruso en esa región. Por lo tanto, no debemos caer en la tentación de pensar que solo los Estados Unidos se dedican a esto, porque toda gran potencia necesita cuidar sus intereses. Y esto es lo que yo llamo la teoría de la conspiración permanente, ¿no?
Digamos que esta lucha entre potencias es dinámica, nunca acaba, y siempre estás tratando de cuidar tu zona de influencia y socavar la influencia que tiene tu rival en la suya, en su patio trasero. Y entonces esto es parte de. No, éticamente no es justificable, pero se puede entender, y esa es la geopolítica, tratar de entender lo que está pasando. Entonces, poniéndolo en contexto, la USAID ha sido un instrumento de intervencionismo estadounidense, uno de tantas formas de intervenir, como también las instituciones financieras como el FMI o el Banco Mundial, la propia CIA y otras instituciones, la propia DEA también, por qué no decirlo, otras instituciones del gobierno de Estados Unidos. En los últimos años se nos ha incidido con mucha fuerza en redes sociales y en medios de comunicación que hay una especie de lucha ideológica dentro de los Estados Unidos. El llamado Estado profundo, apoyado por los famosos globalistas, las élites que propugnan el progresismo, las agendas de género, las agendas 2030, financiados por el famoso George Soros y apoyados por el Partido Demócrata en los Estados Unidos, versus el bando de Trump, que serían pues de alguna manera los soberanistas y de alguna manera también los conservadores en lo político y social, pero liberales en lo económico. Y pues de alguna manera esto es una llamada batalla cultural que se ha exportado a Latinoamérica y salen pues los influencers a hablarnos de estas luchas y vendernos sus libros y no sé qué, polarizando a Latinoamérica en dos bandos, sin que haya lugar para un punto medio. Ante todo esto yo debo mencionar que en realidad es básicamente la vieja lucha de intereses entre dos bandos. Es una lucha de intereses mezquina, pura y dura, que se vende a las masas como lucha ideológica, pero de puertas para adentro es simplemente una lucha entre bandos, facciones de poder. Pruebas, se supone que Milei está en el bando de la libertad, de los libertarios, pero pues ¿qué puede ser más antiliberal que Donald Trump y Elon Musk, que son proteccionistas a ultranza con los aranceles? Se nos dice que este bando es pro libre mercado, libre competencia. ¿Qué puede ser más anti-libre mercado y anticompetencia que el socialista Elon Musk, que vive de las ayudas gubernamentales para sus proyectos personales? Se nos habla de que ahora van a recortar gastos superfluos, ¿no? La famosa motosierra, pero ¿por qué están desbaratando a instituciones progresistas, afines a los demócratas? Pero realmente se sigue financiando el enorme presupuesto militar estadounidense con más de 200 o 300 bases militares en el mundo que no cumplen otra función más que el intervencionismo estadounidense. Se nos habla del respeto a la libertad y mientras se avasalla a Groenlandia, Panamá, a otros países a punta de arancel para que hagan lo que uno quiere. Entonces hay contradicciones, ¿no? Totalmente contradicciones, ¿cierto? Entonces realmente la lucha ideológica solamente es de la boca para afuera, es simplemente una coartada para las masas, para que comamos el cuento de la polarización y perdamos de vista los verdaderos problemas de Latinoamérica y los verdaderos desafíos que tenemos. Nos hacen perder el tiempo. Lo lamentable es que hoy en día hay un grupo de países en Latinoamérica con gobiernos de un bando y afines a un bando y a otro, y que lamentablemente eso lo único que nos condena es a la balcanización y al subdesarrollo. El día 11 de febrero del año 2025 salió Elon Musk en una entrevista junto con el presidente Trump desde el despacho Oval, donde menciona más que si Estados Unidos no sigue realizando recortes, no corrige el tremendo déficit fiscal que posee, corre el riesgo de caer en bancarrota. Y esto es muy cierto. Es muy cierto. Estados Unidos tiene un aparato estatal gigantesco para el tamaño de su economía. Además, digamos, lo que recauda, los ingresos del gobierno de Estados Unidos son menores que lo que gasta. Y además tiene también un déficit comercial. Lo que importa es más que lo que exporta. Por lo tanto, si Estados Unidos no empieza a poner orden en sus finanzas, no empieza a corregir esa fuente de problemas, esto se va a salir de control. Hoy en día la deuda de los Estados Unidos supera por lejos su tamaño de PBI. Y esto es como una persona cuya deuda supera el nivel total de sus activos, una empresa o una persona, y eso técnicamente es bancarrota. Entonces realmente el análisis de Elon Musk es correcto. Lo que a mí me preocupa es si realmente esto es un objetivo auténtico o es nada más que una cacería de brujas para tratar de desbaratar burocracia progresista y sustituirla por burocracia conservadora, ¿no? Porque si no va a hacer cambiar mocos por babas y el déficit va a seguir así o va a seguir a peor. Entonces solo el tiempo nos dirá cuánto de marketing o cuánto de realidad hay en todos estos cambios que están realizando.
Bueno, entonces, ¿por qué Donald Trump aceptó la creación de DOGE, el Departamento para la Eficiencia Gubernamental del Presupuesto de los Estados Unidos? Porque obviamente es consciente del desastre financiero que tiene entre manos. Entonces, algo hay que hacer ahí. Algo hay que hacer, y qué mejor que traer una persona con experiencia en estas cosas para optimizar el uso de los recursos, ¿no? Sin embargo, digamos, aportar las ayudas sociales, que si bien es cierto es un presupuesto interesante, muchos hablan de hasta 50.000 millones de dólares que mal utilizaba la USAID, pero poco se habla de los más de 1.2 billones de dólares que gasta el Departamento de Defensa, el Ejército de los Estados Unidos, ¿no? Que es el presupuesto militar más grande de todo el mundo, por lejos. Es decir, el Ejército de los Estados Unidos maneja un presupuesto 24 veces el tamaño del que manejaba la USAID, y es un presupuesto que tiene poca supervisión realmente, ¿no? Si a eso le sumamos los gastos de otras áreas del gobierno de Estados Unidos, estamos pues más o menos ante un 20% del tamaño del PBI que se gasta en gasto gubernamental, la redundancia, ¿no? Entonces, mientras no se toquen los peces gordos realmente, yo no creo que esto tenga éxito. Se están tocando puntos más marqueteros, más mediáticos, ¿no? Para poder, digamos, o hacer una cacería de brujas, una especie de vendetta personal. Recordemos que Trump fue perseguido judicialmente desde que dejó el cargo en su primer gobierno, y esto podría de alguna manera ser motivo de una venganza personal política, ¿no? Contra sus rivales. Todo esto es posible, no se puede descartar. La intención es buena, pero la intención a veces no basta. Habrá que ver realmente si se tocan los peces gordos del presupuesto gubernamental o si todo esto quedará solo buenas intenciones. Bueno, ante la pregunta, ¿Estados Unidos realmente puede quebrar? ¿Esto es posible? Mucha gente, digamos, muy afín a los Estados Unidos dice que esto es imposible, que con el gran presupuesto militar que tiene, que con el petrodólar, la emisión de dólares, es imposible, esto no se acaba nunca. Pero realmente, valgan verdades, yo he estado en Estados Unidos varias veces, conozco el país, su gente muy cálida, su gente muy trabajadora, pero lamentablemente está el país descuidado. No me van a dejar mentir los migrantes, las infraestructuras son de los años 70, 80, puentes, viaductos, infraestructuras. Los metros dan pena, sobre todo el de Nueva York. El costo de vida se ha elevado tremendamente. En los años 70 podías comprarte una casa con 3 años de sueldo. Hoy en día necesitarías por lo menos 11 o 12 años de sueldo promedio para poder comprarte una casa, con lo cual se puede afirmar que el sueño americano pues está muerto. Ya no se puede bien vivir en los Estados Unidos. La mayoría básicamente malvive en los Estados Unidos para mandar remesas a sus países y que sus familias vivan mejor de lo que vivían. Pero lamentablemente la mayoría de las historias no son de éxito. Hay una crisis de opioides, una crisis de inseguridad, hay xenofobia, el gasto gubernamental está desbocado, todo ese dinero que se ha malgastado ayudando a Ucrania se pudiera haber usado para renovar las infraestructuras, para mejorar la competitividad del país. Es decir, Estados Unidos pierde competitividad año tras año frente a sus rivales, mientras China tiene la infraestructura más moderna en este momento, invirtiendo en innovación, porque China se puede dar el lujo de hacer eso porque no tiene guerras. Estados Unidos malgasta su dinero en guerras. Entonces, toda esa suma de factores nos pueden hacer pensar que si le sumamos la guerra de aranceles, la política de full aranceles de Donald Trump, esto le está granjeando antipatías en el mundo entero. Y esto puede generar una unión de países resentidos con Estados Unidos, maltratados por Estados Unidos, y que finalmente den el golpe final a la caída de Estados Unidos con la desdolarización. Entonces, Estados Unidos puede quebrar, perfectamente factible. La pregunta no es si va a quebrar, la pregunta es cuándo lo va a hacer. Yo creo que va a ser esto más temprano que tarde. Bueno, mi querido amigo, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Donald Trump cerró la USAID denunciando un uso escandaloso, corrupto de parte de esta institución, totalmente politizada por los demócratas y sus acólitos progresistas. Y no le falta razón, realmente es así. La USAID estaba totalmente pervertida de sus objetivos originales. Mucha gente ha felicitado al presidente, ¿no?, de que esto es una especie de racionalización de gastos gubernamentales, pero la verdad, mientras no se toquen los peces gordos del presupuesto estadounidense, mientras se malgaste el dinero en guerras, mientras se malgaste el dinero en un presupuesto militar, en bases militares, lo único que hacen es intervencionismo, mientras Estados Unidos abuse de los aranceles, la situación de los Estados Unidos económicamente no va a mejorar. Y yo me temo que esto básicamente no es más que una sustitución de una burocracia, digamos, progresista, pro-demócrata, por una burocracia, digamos, conservadora, pro-republicana, ¿no? Es lo que probablemente es lo que más ocurra. Y entonces los Estados Unidos, si no da realmente un golpe de timón real,
más que marquetero. Poco se puede hacer para evitar su caída, que puede estar más próxima a lo que muchos piensan debido a los síntomas de decadencia. De hecho, la propia existencia de MAGA, el movimiento de Make America Great Again, lo demuestra, ¿no? Estados Unidos necesita volver a ser grande otra vez porque ya no lo es, porque en algún momento dejó de serlo. Entonces esto lo debe llevar a reflexionar al gobierno de los Estados Unidos, menos bulla mediática, menos arrogancia, más inteligencia, más humildad para poder acometer los cambios que puedan hacer, digamos, resurgir a los Estados Unidos y que vuelva a ser esa potencia grande que se conoció. Entonces, en Latinoamérica, ¿qué debemos nosotros reflexionar? No debemos permitir que esta polarización que se nos vende como inevitable nos divida, ¿no? En Latinoamérica estamos ahora en este momento hartos de la amenaza de aranceles y es poco lo que podemos hacer porque dependemos de los Estados Unidos. Entonces, si queremos que esto cambie, si estamos realmente cansados de esto, tenemos que actuar, pues. No espera que el gobierno lo haga todo, los privados podemos hacer mucho. En nuestros hábitos de consumo, preferir lo nacional. En las inversiones, diversificar mercados. De esa manera dependeríamos menos de los Estados Unidos y podríamos tener un futuro mucho mejor. Te veo en el siguiente video. Recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y patriotismo para ser grandes. Hasta la próxima.